El reconocimiento de los derechos político-electorales de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero ha representado una historia de avances enfocados a 1. El derecho al voto y 2. La posibilidad de contar con representaciones migrantes a través de las acciones afirmativas. Con la aprobación del voto extraterritorial, en el año 2006 se abrió un camino de reformas electorales enfocadas a garantizar el voto de las personas migrantes y residentes en el extranjero, en su mayoría en Estados Unidos de América. 10 años después de la reforma electoral de 2014, en la que se accedió a la credencialización desde el extranjero, la instrumentación del voto postal, así como la posibilidad de incorporar el voto electrónico por Internet y presencial, y la posibilidad de que las entidades federativas pudieran incorporar el voto de la comunidad migrante y residente en el extranjero. Ahora es posible contar con representaciones migrantes a través de acciones afirmativas, que permiten la inclusión de este grupo históricamente discriminado. Se trató de un modelo sumamente restrictivo porque solo permitía una serie de modalidades para participar. Adicionalmente, ponía restricciones en términos de la forma de registrarse para poder votar. Una de las cuestiones es que se dieron grandes avances conforme han pasado los años, pero exclusivamente en términos de la parte administrativa que tiene que ver con permitir que los mexicanos puedan registrarse estando en el extranjero. Esto era una de las cosas que no se permitía, e incluso se abrió un debate que no ha avanzado, pero que tiene que ver con permitir que se pueda registrar las personas que radican fuera del país con otros documentos oficiales que no necesariamente son la credencial para votar, aunque tienen que seguir todo el proceso de registro. Otra de las cosas que se hizo es que se empezó a abrir la posibilidad de que votaran por más cargos, no solamente por presidente, y esto permitió que se diera un avance muy importante en términos del Senado, en términos de las gubernaturas, y sobre todo se empezó a dar la figura de representación, ya no solo de votar, sino poder ser votado. Y esto abrió la posibilidad del voto del migrante y del migrante diputado. Nosotros desde 1996 en la reforma se generan las condiciones para el voto de mexicanas y mexicanos residentes en el exterior, pero es hasta 2005 que se aplica por primera vez en una modalidad muy compleja que es la postal. La credencialización se va a regular hasta 2014. Ya se reconoce en la legislación la posibilidad de que se tramite desde el exterior, que ha sido lo más difícil de todo esto, como todo. Cuando intervenimos varias autoridades, pues cada uno ve sus esquemas jurídicos, las cuestiones que pueden presentar problemática, y eso así empezó. Incluso el primer convenio de colaboración entre el INE y la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que tuvimos fue un convenio en donde el INE, si bajaba la matrícula consular en Estados Unidos que se iba tramitando, el INE tendría que pagar alguna cantidad si bajaba con motivo de la credencialización. El siguiente, que son modalidades de voto, pues empezamos con postal, después implementamos el de vía de internet y por último el presencial. Este presencial implica muchos retos porque es una amplia coordinación con las sedes consulares, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero también con el INE de frente a todo un modelo operativo en el que quienes hacen los trámites administrativos en el exterior pues son las y los cónsules. Y después pues sí nos quedaron muchos pendientes de esta primera aplicación del voto presencial que tenemos que ir corrigiendo y que se van a corregir, estoy segura de ello. El derecho al voto desde el exterior fue un tema que debió ser buscado y conquistado por parte de las comunidades mexicanas en el exterior. Esta es una lucha que comenzó en los años 90 y que el sistema político mexicano fue difícil que aceptara reconocer que los mexicanos en el exterior tienen sus derechos políticos a salvo en sus lugares de origen. En Guanajuato dimos esa batalla con líderes migrantes en los años 90. Finalmente esta posibilidad se concretó para la elección presidencial. En 2012 se pudo votar por presidente de la República y senadores, pero no había la posibilidad de ejercer el voto para las autoridades locales. Eso era, digamos, una segunda parte de la ampliación de los derechos de representación política de los migrantes mexicanos y guanajuatenses, que finalmente, gracias a la reforma del 2014, se pudo implementar a nivel local en algunas entidades. Me parece que fueron 9 entidades las que por primera vez legislaron para hacer posible el que los paisanos en el exterior pudieran votar por las candidaturas a la gobernatura. Entonces nosotros integramos la Comisión Especial para el Voto de los Guanajuatenses en el extranjero el 15 de abril de 2016 y empezamos inmediatamente con una campaña amplia de credencialización de los guanajuatenses en el exterior, una campaña que nos llevó a producir videos, a producir mensajes, a buscar contactos con los líderes migrantes para convencerlos de que era importantísimo que ellos tramitaran su credencial para votar desde el exterior. Creo yo
iniciamos un camino que debe ser profundizado y debe ser mejorado. Desde los 90 iniciamos un grupo de líderes en Chicago, Illinois. Ahí iniciamos con reuniones pensando cómo podíamos nosotros ejercer nuestros derechos constitucionales estando en el extranjero. En varias legislaturas vinimos a la Ciudad de México a hacer saber que queríamos el ejercicio de nuestros derechos. Finalmente, en el 2005 metí una iniciativa y se inició la acción de los derechos constitucionales de los mexicanos en el exterior. En el 2006 pudimos ejercerlo por primera vez por el voto postal. Ahora, en esta tercera fase, ya tenemos el voto postal, el voto electrónico y el voto presencial, haciendo mención que el movimiento ha crecido y para nosotros es un gran orgullo el llegar hasta donde hemos avanzado el día de hoy. En 2014 se realizó la última gran reforma electoral en nuestro país, tanto a nivel constitucional como legal. Ello trascendió a todos los estados de la República, entre ellos Guanajuato, para que a nivel estatal también se realizaran las adecuaciones constitucionales y legales necesarias para la implementación de dicha reforma en esta entidad. En consecuencia, en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, conscientes de la necesidad de implementar acciones reales y efectivas para promover la participación política de toda la ciudadanía guanajuatense, incluida aquella residente en el extranjero, así como el acceso al ejercicio libre y pleno de sus derechos político-electorales, creamos la Unidad Técnica del Voto de los Guanajuatenses residentes en el extranjero, a través de la cual hemos impulsado acciones como 1. La difusión del trámite de la credencialización, inscripción al listado nominal, emisión del voto postal y, en su caso, las modalidades de voto desde el extranjero aprobadas por el Instituto Nacional Electoral. 2. Colaboración interinstitucional con organismos públicos y privados para la promoción del voto de guanajuatenses residentes en el extranjero para los procesos electorales. 3. La generación de redes con las familias y comunidades migrantes. 4. La asistencia a diversos consulados y plazas públicas en Estados Unidos de América, así como la visita a casas y clubes migrantes. Todo ello pensado en promocionar y difundir los derechos político-electorales de las personas guanajuatenses residentes en el extranjero, así como escuchar e incluir las opiniones y sugerencias que nos han compartido. Para el proceso electoral local 2023-2024, se incrementó de manera notable la votación de las personas migrantes residentes en el extranjero. De un total de 12.065 personas registradas para votar, 9.217 emitieron su voto a través de las modalidades postal, electrónica por internet y presencial. Finalmente, por primera ocasión, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato emitió acciones afirmativas para que la ciudadanía en el extranjero cuente con representación en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos. Del total de personas registradas para acceder a estos cargos, se cuenta con una diputada migrante y 10 personas migrantes en las regidurías de los ayuntamientos de San Felipe, San Luis de la Paz, León, Irapuato, Villagrán, Celaya, Pueblo Nuevo, Moroleón y Tarimoro. Sin duda, los resultados electorales y las acciones que emprendemos día con día para promover el voto de la ciudadanía guanajuatense en el extranjero dejan un precedente para garantizar los derechos electorales de este grupo históricamente discriminado. Recuerda, desde el extranjero, la democracia también se vive todos los días. A partir del 2005, que quedó aprobado por las cámaras, que pudimos ya nosotros ejercer en el 2006 por primera vez, se ha avanzado muchísimo, puesto que en las elecciones pasadas vimos un fenómeno estimulante de mucho gusto y de mucho orgullo. Haciendo una comparación entre el proceso del 2018 y el proceso del 2024 que recién acabamos de experimentar, evidentemente un incremento de la participación prácticamente el doble. Eso es una muy buena noticia ya de por sí, que además incluyó la posibilidad del voto electrónico. Creo que nos debemos de sentar en un diálogo nacional para que podamos establecer el modelo más ágil, que más facilite a las ciudadanas y ciudadanos que residen en el exterior participar en todos los derechos político-electorales, no solo votar y ser votados, sino todos los derechos, y tenemos que ponernos a trabajar de manera técnica y atendiendo también las opiniones de quienes residen en el exterior. Entonces creo que estamos ante un cambio muy importante en términos de la ampliación que podría darse de la participación política electoral desde el extranjero.
El reconocimiento del voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero, así como la implementación de acciones afirmativas que han permitido la representación migrante, representan un paso crucial para una participación política electoral que reconoce la importancia de la voz de la diáspora mexicana y guanajuatense. Desde el extranjero, la democracia se vive todos los días. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.